Stonehenge requirió unas 20 millones de horas hombre para ser construido. Para comparar, un ser humano promedio no vive mucho más de 700,000 horas. Este es Jack, uno de los primeros constructores de Stonehenge. Supongamos que Jack vivió hasta los 80 años, lo cual es extremadamente improbable, pero esto me facilita hacer los cálculos. Gracias. Si Jack hubiera dedicado toda su vida desde los 0 hasta los 80 años a trabajar en el proyecto de Stonehenge, se habrían requerido unas 28 generaciones y media de personas haciendo lo mismo para completarlo. Eso es casi imposible. Para hacerlo más plausible, multipliquemos eso por 2. Después de todo, Jack no habría querido dedicar toda su vida a mover piedras y no vivió tanto. Así llegamos a unas 57 generaciones necesarias para construir Stonehenge. No hay suficiente espacio en la pantalla para presentarte a John, el etcétera, nieto de Jack. Todo comenzó hace alrededor de 5,000 años con un simple banco de tierra circular y una zanja. Avanzando rápidamente hasta alrededor del 2600 a.C., los constructores reemplazaron esa estructura inicial por un complejo arreglo de postes de madera y trajeron 80 piedras de dolorita azul de Gales, que fueron reorganizadas al menos 3 veces. Luego, unos cientos de años más tarde, añadieron esas enormes piedras sarsen, cada una de alrededor de 25 toneladas. Estos enormes bloques de arenisca fueron transportados unos 30 kilómetros para formar un círculo exterior continuo con circotrilitos, que son 2 piedras verticales coronadas con un dintel, formando una herradura en el interior. Fue un proceso de construcción que duró un milenio y que demandó años y años de arduo trabajo. Entonces, la gente debió haber vivido cerca, ¿verdad? Pero, ¿cómo habrían encontrado refugio en aquel entonces? Hoy en día tenemos casas para los constructores en el sitio, pequeñas viviendas que sirven como alojamiento temporal. Pero estructuras como estas no existían cuando Stonehenge fue construido, ¿verdad? En realidad existieron, y recientes excavaciones arqueológicas cerca de Stonehenge lo demuestran. Los arqueólogos hallaron esta ecocasa de la Edad de Piedra, lo cual es de gran relevancia ya que es uno de los asentamientos más antiguos de la zona. Esta vivienda recién descubierta del período mesolítico data aproximadamente del año 4300 a.C. Echemos un vistazo más detallado a esta casa, ¿de acuerdo? Para las paredes, la gente de aquel entonces utilizaba un gran árbol caído, más precisamente su tronco. Estas paredes de madera se reforzaban con pedernal e incluso revestían el foso dejado por el árbol arrancado para guijarros. Para crear el techo, optaban por pieles de animales, lo que parece una elección inteligente. Debían ofrecer protección contra el clima impredecible de las islas británicas. Quizás te estés preguntando, ¿el clima de Gran Bretaña es realmente impredecible y ha sido así desde tiempos inmemoriales? ¿Cómo lograron los constructores continuar la mayor parte del año, especialmente durante los meses de invierno? La respuesta es sencilla. Había un hogar en el lugar, lo cual no es sorprendente, pero el sistema que empleaban era bastante ingenioso. Un hogar dentro de la casa representaba un riesgo demasiado grande. Sin embargo, llevar piedras calientes al interior de la vivienda era completamente seguro. Aportaban calor sin riesgo de incendiar el edificio. Así que usaban esas piedras del hogar para mantenerse cálidos durante la noche. Como toque final, incluso incorporaban diversas piedras de decoración. No era una casa digna de Pinterest, pero sin duda le añadía un toque de elegancia. Y si piensas que este descubrimiento se limita a las casas, no es así. Esto cambia significativamente nuestra comprensión acerca de cómo vivían las personas durante ese tiempo. Este descubrimiento lo sitúa en un importante contexto prehistórico justo al inicio de la era neolítica y nos genera preguntas interesantes sobre si estas primeras personas podrían estar relacionadas con quienes construyeron Stonehenge. Pero hay una gran preocupación. Los expertos están inquietos de que este importante hallazgo, junto con otros sitios arqueológicos enterrados, pueda estar en peligro si las autoridades siguen adelante con los planes de construir un túnel para desviar la ruta A303, alejándola del sitio del patrimonio mundial. La casa que los científicos encontraron no estaba en perfectas condiciones y le faltaban algunos elementos cruciales que la gente solía usar para vivir. Algunos de ellos se deterioraron con el tiempo, mientras que otros simplemente estaban ausentes. Entonces, los científicos tomaron 20 toneladas de yeso, 5,000 varas de avellano y 3 toneladas de paja y usaron todo esto para recrear las casas de hace 4,500 años. Estas nuevas construcciones están ubicadas cerca de Stonehenge, lo cual es increíble, ya que en esta zona obtener permiso de planificación incluso para hacer un nuevo establo es complicado. Entonces, ¿cómo son estas casas? Para empezar, hay 4 y tienen forma ovalada.
Están construidas sobre los cimientos de casas reales que estuvieron allí hace unos 4500 años, cuando se estaba levantando la casa ecológica de Stonehenge. Las casas no son muy grandes, son estructuras de una sola habitación. En cuanto a las dimensiones, fue sencillo estimarlas, ya que pudimos calcular el tamaño del techo y la altura de las paredes basándonos en los cimientos. Cada lado mide unos 5 metros, sin embargo, la estructura del techo sigue siendo un poco enigmática. En aquel entonces existían algunas técnicas diferentes para los techos de paja, por lo que determinar con precisión el método utilizado para estas viviendas es algo así como un juego de adivinanzas. Por el momento creemos que utilizaban paja anudada o atada cuidadosamente fijada a un armazón tejido de avellano. Cuando se enciende el fuego, el humo del hogar se eleva a través del techo de paja. ¿Recuerdas esas 20 toneladas de yeso? Eran necesarias para los pisos y las paredes porque reflejan la luz del sol y capturan el calor del fuego. Pero aquí está el problema. Los constructores encontraron un desafío porque el suelo estaba tan saturado de agua que algunos de los pisos de yeso tardaron semanas en secarse. Para cuando debían estar completamente secos, aún estaban tan pegajosos como el chicle. Seguramente hace 4500 años la gente enfrentaba dificultades similares y ahora sabemos por lo que pasaron al construir sus hogares. La capa final de revoque se aplicó con trapos, lo que le dio un acabado suave, casi brillante, que resulta sorprendentemente elegante. Los interiores estaban amueblados con camas y estantes de madera y mimbre junto con macetas y jarros de barro, todos centrados alrededor de un acogedor hogar. Los espacios son muy amplios y están llenos de luz que entra por el techo de paja reflejándose en esas paredes blancas. Además, el mobiliario tejido le añade un toque de autenticidad al ambiente. Se ha encendido el fuego y se ha preparado la primera comida, pan elaborado con harina molida en un molino de piedra junto al fogón. Aquellos que probaron el pan quedaron gratamente sorprendidos por su sabor. Ahora viene la decepción. Los que recrearon las casas hicieron un poco de trampa. Aunque los materiales utilizados eran auténticos, las herramientas no. Usaron mezcladoras de cemento para mezclar el barro, carretillas para transportar la madera y los troncos junto al hogar fueron divididos con hachas de acero en lugar de piedras. Pero los constructores no son profesionales, son voluntarios. Así que creo que un poco de trampa está justificada en este caso. Hay otros voluntarios en el sitio que están más que contentos de hablar sobre las actividades diarias de los constructores de Stonehenge, desde moler grano con un mortero hasta hacer cuerdas con juncos. Pero estas casas y la casa ecológica no son las únicas cosas notables en el área de Stonehenge. Hace algunos años, los arqueólogos descubrieron un sitio de entierro cerca de Stonehenge que es anterior al mismo monumento. Este túmulo neolítico, que data de hace unos 5600 o 5700 años, probablemente contenía los restos de algunos de los primeros habitantes de Gran Bretaña. El sepulcro fue identificado mediante imágenes aéreas que revelaron su forma distintiva bajo los cultivos. Salisbury Plain está repleta de sitios antiguos, incluyendo Stonehenge, varios túmulos y monumentos. La zona ha permanecido intacta a lo largo de los siglos, lo que probablemente explica por qué tantas estructuras antiguas siguen en pie. Este descubrimiento también refleja un cambio significativo en el estilo de vida humano durante esa era y marca una transición de una existencia nómada en la agricultura y la ganadería de manera muy similar a como es la ecocasa en sí misma. El túmulo alargado en cuestión mide unos 26 metros de largo y 20 metros de ancho, aunque gran parte de su estructura sobre el suelo se ha perdido debido a la agricultura a lo largo de los años. Si este sitio es como otros de la vecindad, podría contener los restos de entre 30 y 50 individuos, junto con cráneos de vacas que eran significativas para esas comunidades tempranas.